operaciones con sucesos. ¿Qué podemos hacer con sucesos, ¿vale? Pues con sucesos podemos hacer lo siguiente, ¿no? Voy a inventarme una serie de sucesos, voy a suponer que el espacio muestral es el dado, ¿vale? Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Tengo todas estas posibilidades. Y voy a construir un suceso A, que va a ser el 1, el 2 y el 3. Voy a construir un suceso B, que va a ser, por ejemplo, pues el 2, el 4 y el 6, los pares. Y voy a construir un suceso C, que va a ser, por ejemplo, el 1 y el 6. Y otro suceso D, que va a ser solamente el 5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estos 4 sucesos los voy a utilizar para hacer operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos en este tema de probabilidad? O en este tema de sucesos. Pues la primera operación va a ser la unión, que la vamos a representar con una U, y que significa que lo que tenemos que hacer es juntar los elementos de dos sucesos, ¿vale? Por ejemplo, si pongo A unión B, pues lo que tengo que hacer es escribir todos los elementos de A y todos los elementos de B juntos, es decir, todos metidos dentro de lo que sería un nuevo suceso. Entonces, los elementos de A, como son el 1, el 2 y el 3, pues escribo el 1, el 2 y el 3, y los elementos de B, como son el 2, el 4 y el 6, lo que tengo, los que estén repetidos, es decir, los que están ya incluidos, no hace falta que los volvamos a poner. Es decir, no hace falta que volvamos a poner el 2. Lo que sí que tenemos que poner es el 4 y el 6. Entonces, este sería el suceso unión. Lo que he hecho ha sido básicamente juntar los dos conjuntos y ponerlos de esta forma, ¿no? Si hiciésemos A unión, si tengo que hacer A unión C, pues pongo todos los elementos de A, que son el 1, el 2 y el 3, y pongo todos los elementos de C, que son el 1 y el 6, como el 1 ya estaba escrito, pues me quedaría algo así. Si hago A unión D, pues entonces tendría que escribir el 1, el 2, el 3 y el 5. Y esto sería pues la unión, ¿vale? El lenguaje, digamos, el lenguaje coloquial, la unión se traduce como un O. O sea, esto se puede leer como que el suceso ocurre el suceso A o ocurre el suceso B. Que ocurra el suceso A o que ocurra el suceso C. Que ocurra el suceso A o que ocurra el suceso B. Y esto va a ser muy importante porque luego en los problemas, en lugar de decirme unión, me van a decir O. Y yo tengo que saber que O se escribe como unión. ¿Vale? Entonces, empezar a memorizaros, digamos, las palabras clave. En este caso, la conjunción O, ¿vale? Otra operación que tenemos con estos mismos sucesos, pues vamos a hacer la intersección, que es la siguiente, intersección. La intersección se representa con la U invertida y significa, pues, coger lo común. Es decir, lo que tengan ambos elementos, ¿vale? El repetido. Se leería en el lenguaje, pues se leería como una I. Por ejemplo, si tengo A intersección B, pues lo que tengo que coger es, o lo que tengo que escribir aquí es lo que tengan en común el suceso A y el suceso B. Pues si me voy al suceso A, que tiene el 1, el 2 y el 3, y el suceso B, que tiene el 2, el 4 y el 6, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común únicamente el elemento 2. Pues la intersección de A con B es el elemento 2. Si quisiésemos hacer la intersección de A con C, pues tendríamos que escribir lo que tiene en común A con C. ¿Qué tiene en común el suceso A con el suceso C? Pues solamente el 1. Pues en este caso, el 1 sería el resultado, ¿no? Y si tuviésemos que coger la intersección de A con D, pues resulta que A tiene los elementos 1, 2 y 3 y el D solamente tiene el elemento 5. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada en común. Cuando no tienen nada en común, se utiliza el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque este conjunto está formado por ningún elemento, por nada, no está formado por nada. Pero si no está formado por nada, representa siempre al caso, pues de eso, de que no tengan nada en común en este caso, ¿no? Pues esto es la intersección. Otra operación. ¿Y cómo se leería? Pues se leería como que ocurra el suceso A y ocurra el suceso B. Es decir, para que ocurra el suceso A y ocurra el suceso B, lo que tendría que ocurrir es que me saliera un 2. ¿Por qué? Porque si me sale un 2, está ocurriendo algo del suceso A y está ocurriendo algo del suceso B.
Si es A y C, que es un 1, pues me tendría que ocurrir que saliera un 1 en el dado para que a la vez ocurra el suceso A y a la vez ocurra el suceso C. ¿Vale? Mientras que no puede ocurrir, es imposible que ocurra A y D a la vez. Es decir, o me sale algo de la A o me sale algo de la D, pero no puede salirme en el dado nada que digamos que esté incluido en los dos sucesos, ¿no? En el suceso A y en el suceso D. O sea, es imposible, este símbolo es imposible, que ocurra A y D a la vez. Esa sería la conclusión, ¿vale? Venga, pues la intersección sería esta operación de aquí. Otra operación que tenéis que conocer es lo que se llama como conjugado o complementario o contrario. Esto se va a representar o bien con una rayita encima del suceso, o bien con un palito encima del suceso, o bien con una C encima del suceso. En selectividad os lo podéis encontrar o con la rayita, o lo podéis encontrar realmente de las tres maneras en selectividad. Depende del año, lo ponen de una manera o de otra. Las tres cosas significan lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso del contrario de un suceso? Si me piden el contrario de A, tened en cuenta que como el suceso A era 1, 2 y 3, y estamos hablando de un dado, ¿vale? Estamos hablando de un dado, lo contrario de A son todos los casos que no están incluidos en A, pero que sí están incluidos en el espacio muestral. Es decir, que lo contrario de que ocurra A es, o sea, para que no ocurra A, ¿qué tiene que pasar? Porque me salga un 4, que me salga un 5 o que me salga un 6. ¿Por qué? Pues porque A era el elemento, o sea, el conjunto 1, 2 y 3, por tanto, en el contrario de A tienen que estar incluidos los elementos que no sean estos, pero que sí que estén en el espacio muestral, claro. El espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues si quito el 1, el 2 y el 3, que son los elementos que están en A, pues lo que me queda, 4, 5 y 6 es lo que tendría que escribir, ¿vale? Si quisiésemos hacer el contrario de B, como B era el conjunto 2, 4, 6, es decir, el conjunto de los pares, entonces, ¿qué elementos tendríamos que poner aquí? Pues el conjunto de los impares, el 1, el 3, el 5. El contrario de C, si C es 1 y 6, es decir, el más chico y el más grande, pues entonces tengo que poner todos los que no sean el más chico y el más grande, es decir, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el contrario de D, como D era el 5 nada más, ¿vale? D era el 5, pues todos los elementos que no sean el 5. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Todos estos elementos pues serían el contrario de D. Una vez que tenemos el contrario hecho, pues que sepáis que con los contrarios también se pueden hacer operaciones de las de antes. Es decir, a mí me podrían decir que hiciese lo contrario de A junto con C, por ejemplo. O sea, que uniera el contrario de A con el C. Si el contrario de A es este de aquí, que es el 4, el 5 y el 6, pues yo pondría de momento 4, 5 y 6. Y ahora luego tengo que poner C, que C, ¿quién era? El más chico y el más grande, el 1 y el 6. Pues tendríamos que incluir el 1 y el 6. Como el 6 ya está escrito, o pongo el 1, lo pongo al principio para que estén ordenados, aunque realmente da igual que estén ordenados o no. 1, 4, 5 y 6, pues serían el conjunto del contrario de A y C. Me podrían pedir, por ejemplo, también pues, que hiciese lo que tenga en común B con el contrario de D, por ejemplo. ¿Qué conjunto era B? El B eran los pares. El 2, el 4 y el 6. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí. B era 2, 4 y 6. ¿Y quién es el contrario de D? El contrario de D es este de aquí. Y me están pidiendo ahora que cojan lo que tengan en común. ¿Qué tienen en común 2, 4 y 6 con este conjunto de aquí? Pues el 2, el 4 y el 6. O sea, los mismos elementos, 2, 4 y 6. Entonces, como 2, 4 y 6 realmente representa el conjunto B, podríamos decir que B intersección contrario de D, en este caso, pues coincide con B. ¿Vale? Entonces, se van haciendo nuevos conjuntos a partir pues, de los anteriores. Básicamente es eso, ¿no? Lo que tenéis que saber hacer al principio, que estos son sucesos, ya digo, todavía no hemos empezado con probabilidad, esto es suceso. Entonces, sigo. Otra operación que podéis tener en esto de los sucesos es la diferencia. ¿Vale?
La diferencia es una recta, vaya, una recta. Entonces, si a mí me pusieran A menos B, lo que me están diciendo es que a los elementos de A le tengo que quitar los elementos de B, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer es, pondría el conjunto A, que el conjunto A era, pues si hemos puesto antes que... ¿Dónde está? Aquí el A era el 1, el 2 y el 3. Voy a ponerlo por ahí. Pues voy a poner que A, que es el 1, el 2 y el 3, le tengo que quitar los elementos de B, que los elementos de B eran los pares, ¿no? El 2, el 4 y el 6. Entonces, ¿qué significa esta operación? Esta operación significa que al primero le tengo que quitar los elementos que estén en el segundo. ¿Qué elementos de los del primero están en el segundo? El 2, porque está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta operación? Quitarle al primero algún elemento que esté en el segundo. Entonces, ¿qué me quedaría en el primero? Pues el 1 y el 3. Este sería A menos B. ¿Vale? Entonces, cuidado porque el segundo conjunto solamente se utiliza para ver si hay algún elemento en el primero que está en él o no. El que esté, lo quito. Y lo que me quede sin quitar es lo que tengo que poner aquí. Si hubiésemos hecho lo contrario, B menos A, entonces sería el 2, el 4 y el 6 el que escribiríamos en el primero. En el segundo escribiríamos el 1, el 2 y el 3. Y entonces lo que tendríamos que hacer es ver si hay algún elemento del primero que está en el segundo. Está, pues de nuevo, el 2. ¿Qué significa eso? Porque tengo que quitar el 2 de aquí. Y el 4 y el 6, que es lo que me ha quedado, pues lo que tendríamos que escribir aquí. 4 y 6. Eso es la diferencia. ¿Vale? Venga. Otra operación que muchas veces es útil son las leyes de Morgan. ¿Vale? Las leyes de De Morgan. ¿Cuáles son las leyes de De Morgan? Pues la siguiente, ¿no? Podemos tener A unión B, pero A negado y B negado, o podemos tener A intersección B con A negado y B negado, ¿vale? Entonces, cuando tengáis dos cosas negadas, es decir, cuando tengáis esto negado y en medio tengáis una unión o una intersección, esto de aquí se puede transformar de la siguiente manera, y es poniendo todo negado, escribiendo la A y la B y dándole la vuelta al símbolo que tengáis en medio. Si en medio teníamos una unión, pues esto pasaría a ser intersección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver. Voy a poner el siguiente y ahora vemos esto. El siguiente, como los dos también están negados, este está negado y este está negado, pues vamos a poner un paréntesis, vamos a negarlo todo, vamos a poner la A y la B y esta intersección pues lo vamos a poner como unión, ¿vale? Entonces, ¿esto de aquí qué significa? Esto significa lo contrario de A intersección B. Porque fijaros que está negado toda la intersección. Y aquí lo que estamos poniendo es lo contrario de la unión. Porque tengo lo contrario de la unión. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer, por ejemplo, si quisiéramos calcular esto? Pues si quisiéramos calcular... Uy, vamos a ver esto un poco. ¿Vale? Si quisiéramos calcular lo contrario de A, unión, lo contrario de B, pues podemos hacerlo de dos maneras. Uno sería, calculo el contrario de A, calculo el contrario de B, y busco lo que tengan, o sea, y los juntos, ¿no? Esto sería una primera forma de hacerlo. Calculo esto de aquí, y entonces luego pues junto las dos conjuntos, ¿no? La otra forma de hacerlo, ¿cuál es? Pues como hemos dicho que esto es lo contrario de A intersección B, una forma de hacerlo va a ser pues hallar el conjunto A y B y luego sacar lo contrario. Lo que me salga aquí y lo que me salga aquí tiene que ser lo mismo. Porque este tipo de suceso pues se puede calcular de dos maneras distintas. Y en el caso del contrario, o sea, del otro, pues lo mismo. Si tengo el contrario de A intersección el contrario de B, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer el contrario de A, puedo calcular el contrario de B, y como es intersección, pues busco lo común.
lo que tengan en común. Y la otra forma de hacerlo, ¿cuál es? Pues negándolo todo, se le daría la vuelta al símbolo de en medio, en vez de intersección sería unión, con lo cual, ¿qué tendríamos que hacer? Pues calcular la unión de A con B, y una vez que tuviésemos la unión, pues hacemos lo contrario. Pues lo que me salga aquí y lo que me salga aquí tienen que ser iguales. ¿Vale? Pues estas son las leyes de Morgan.